el espacio que está ocupando en este momento, ¿verdad? Vean ustedes el tamaño del lado. Usted nos estaba explicando de la maqueta de Akemi que vimos, nada más tenía incluido esta parte del lago, ¿verdad? Y que esto está cercano más o menos al Monumento a la Madre. El Monumento a la Madre debería estar por aquí, ¿verdad? Más o menos por acá. Entonces acá ya se dan ustedes una idea de cómo es la conformación del sitio. Es un sitio bastante grande, ¿verdad? Si empezamos a analizar la distribución espacial, ¿verdad? De toda la zona 7, de la zona 11, toda la casa estaríamos hablando artísticas, ¿verdad? ¿Por qué decimos que son manifestaciones concretas de arte? Aquí todos dicen, bueno, es cerámica, sí. Bueno, ¿son animales? Sí, son animales, perfecto. Pero el solo hecho de empezar a transformar un concepto que existe en la realidad para representarlo de una manera que deforma un poco ese sentido, ya nos están dando de un sentido artístico. Porque el arte, jóvenes, no es una pura imitación de la naturaleza, ¿verdad? Sino que es la transformación o idealización de esa naturaleza para poder recrear y darle otros usos a cada uno de los objetos que se pueden crear en la creación artística. Si nos damos cuenta, por ejemplo, el hecho de que ya estamos teniendo una idea del animal, sí, perfecto, pero la vamos a utilizar en algo concreto. El mono o el otro conejo, ¿verdad? Que van a servir para hacer reproducciones de esos animales. Es decir, estamos teniendo una abstracción de la realidad para representarla en un objeto que necesariamente implica el concepto de belleza, como dice su documento, ¿verdad? Este concepto de arte necesita transmitir placer, pero el placer entendido como el disfrute de los sentidos, ¿verdad? No pensemos solo en gula o en otra cosa, ¿verdad? Sino en el disfrute de los sentidos, satisfacción de los sentidos. Entonces, el arte tiene una misión especial cuando entendemos que es para que se disfrute la belleza, ¿verdad? Ese sentido de belleza. Veamos otro ámbito de esta disciplina. El asunto de descubrir qué tipo de fauna es la que se está representando. Y si estamos hablando de fauna, estamos hablando de una ciencia auxiliar. Así como allá estuvimos viendo los asuntos geológicos, de la información de la estratigrafía del terreno, de la composición del barro, acá nosotros nos podemos enfrentar, por ejemplo, con el tipo de fauna. Entonces ya estamos hablando de una concepción completamente artística, ¿verdad? Completamente artística. Sí, está huyendo. Y esta, la combinación de dos. Esto, ¿verdad? Que es una dualidad. Tiene cabeza de conejo, pero tiene cuerpo de tortuga. Entonces estamos hablando de un sentido todavía más elaborado en cuanto a la manifestación artística, que tiene que ver con las representaciones ideológicas.
Por ejemplo, el sapo que tenemos acá a la par está tallado en piedra. Aquí tenemos cerámica, acá tomamos con piedra. Está mejor que el que estaba allá. ¿Para qué sirven estos artefactos? Bueno, esto, ¿verdad? Porque no tenemos un manual, una guía que nos indique para qué sirven estas cosas, como podríamos tener en la actualidad. Entonces tenemos que entrar sobre los planos ideológicos de las sociedades que están creando este tipo de elementos. ¿Qué sentido tiene construir un sapo de este tamaño? También es una posición bastante interesante, que le da un fin práctico al objeto de arte en ese sentido, porque no es un objeto real, es un objeto recreado, entonces es un objeto que tiene que ver con el arte. No podemos perder de vista eso, los objetos en este momento tienen varias funciones. Aparte del concepto de belleza que está metido acá, ¿verdad? Por ejemplo, la proporción del animal, vemos que las patas del animal están proporcionadas con respecto a la masa general del cuerpo. Vemos la composición simétrica. Partamos el animal en dos. Pesa lo mismo. Así como en la pirámide, podíamos partir la pirámide en dos y la pirámide pesa lo mismo y tiene un concepto de balance. Este artefacto escultórico también lo tiene. Entonces hay una inclinación artística a manejar el equilibrio, pero tiene una utilidad, ¿verdad? Tiene una utilidad. Representa algo en el sistema ideológico y también puede tener una representación práctica de la sociedad prehispánica. En arte general, ¿verdad? ¿Qué es lo que está produciéndose coincidentemente en el resto del mundo? América del Sur, América del Norte y el Viejo Mundo. ¿Y qué es lo que se está produciendo en Caminar Cuyú? La temática siempre es la misma para que veamos un cuadro evolutivo. Aquí nosotros podemos darle la vuelta a los paneles, ¿verdad? Para que podamos tener una idea de qué es lo que se está produciendo, se está generando en esta región y qué es lo que se está generando en otras regiones. Este es un recurso didáctico muy interesante. ¿Mande? ¿Dónde está? El tercero. Ahí. Pero vean, está recreando dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces ahí hay un proceso de abstracción más elaborado, ¿sí? Es mucho más complejo. Y por ejemplo, estas vasijas zoomorfas son espectaculares, son encantadoras, ¿verdad? Porque tienen un sentido de utilidad, pero al mismo tiempo tienen un sentido de belleza. Y están descomponiendo la realidad para acoplarse a las necesidades de la sociedad que las está produciendo. Aquí tuvo que haber necesariamente un artista que pudiera tener los dos sentidos, el sentido de la representación de la realidad y el sentido de la representación de la utilidad. Unirlos y producir una obra única. ¿Nos vamos a ir a la otra seccioncita? Un sitio arqueológico, este no es un museo de sitio, sino que es un museo que exhibe colecciones distintas, que no todas provienen de Caminar Cuyú. Pues se trata de relatar cómo es la vida prehispánica del preclásico y del clásico temprano. Y mantiene un guión que nos quiere demostrar cómo es la vida cotidiana. Vida cotidiana que necesariamente va a implicar la asimilación para las condiciones de la élite, ¿verdad? Porque vamos a encontrar joyas, vamos a encontrar figurillas y vamos a encontrar cerámica que obviamente no pueden ser utilizadas por todas las personas que conforman la sociedad prehispánica. Acá me interesa que vean, por ejemplo, los accesorios en joyas, que vean las condiciones, por ejemplo, de los peinados. Si son observadores se van a dar cuenta que muchos de ellos todavía se utilizan en nuestras sociedades, ¿verdad? Eso quiere decir que hay una comunicación directa entre la cultura maya del preclásico y la cultura maya hasta el día de hoy. Esa desvalorización que muchos hacen, por cierto, hace poco hubo un debate en la sociedad de que no son, ¿verdad? De que no son mayas, y eso lo dirigía esta famosa, ¿cómo se llama la señorita esta que se pone en los blogs? Gloria Álvarez. Gloria Álvarez, ¿verdad? ¿verdad? Y nosotros hasta en cosas materiales de arte podemos rastrear
la continuidad de todos estos procesos que identifican la oración tanto de superficies como también corporales. Se recuerdan que también en nuestro primer documento, en las características comunes a Mesoamérica y las que no son comunes, estábamos hablando de la utilización de sellos y cómo funcionan. Y también la diferencia. El sello normalmente implica el ir reproduciéndolo uno por uno sobre el cuerpo. La pintadera es un deslizamiento, ¿verdad? Por eso ven ustedes estas figurillas esféricas que sirven para alojar el tinte y poder ir reproduciendo los elementos que aquí Kate nos está señalando. Ahora veamos un poquito esta estela. La original está en el Museo de Arqueología, la vamos a ver allá, pero me interesa que veamos hoy alguna cuestión muy interesante, especialmente sobre una parte del texto que tenemos, que es la de Erwin Panofsky. ¿Por qué Erwin Panofsky? Porque Panofsky es uno de los teóricos más importantes de la historia del arte. Él dice que para que nosotros abordemos el conocimiento de la obra es necesario establecer 3 niveles, ¿sí? Él le llama iconología e iconografía. El primer nivel es el que todos en realidad estaríamos facultados a hacer. Todos podemos distinguir las formas que se encuentran presentes en un objeto. Si yo les pregunto, ¿qué formas hay acá adentro? Es el primer nivel de trabajo que tenemos que hacer. ¿Qué formas encontramos acá? ¿Qué formas hay? Esto es muy sencillo. Personas, así de simple, son personas. Inmediatamente podemos hacerlo. Viene el segundo nivel, el nivel de la iconografía, es decir, cómo están escritos los datos que están acá. Esto ya implica cierto conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quiénes son los que están representados sin que necesariamente sepamos efectivamente algún otro dato? Un señor que tiene cautivos, ¿no? Hay un gobernante y hay unos cautivos. Perfecto. ¿Cómo sabemos que hay un gobernante y hay unos cautivos? ¿El que está sentado qué es? El gobernante. Ok. ¿Qué nos hizo saber que es el gobernante el que está sentado? El tocado y el trono. Esos 2 elementos son signos iconográficos. ¿Sí? Claro, nosotros tenemos un preconocimiento, entonces ya sabemos, él es el Señor. ¿Cómo sabemos quiénes son los cautivos? Los que le dan ofrendas. Los que están amarrados. Tienen las manos atadas. Y hay unos que están desnudos, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos nuestro nivel iconográfico de atención, de descripción del objeto. Viene el más difícil, dice Erwin Panofsky, el nivel iconológico. ¿Quiénes son? ¿Por qué hay 3 escalas? Si ustedes se dan cuenta, hay 3 escalas de representación. ¿Sí? Y parece que fuera proporcionado, ¿verdad? Los de arriba están más pequeños y se van haciendo más grandes conforme van descendiendo. ¿Quiénes son esos señores que están representados como cautivos? ¿Quiénes son esos señores que están representados como señores? Ese nivel, dice Panofsky, necesita necesariamente del apoyo de los documentos escritos y de investigaciones propiamente enfocadas a desentelarañar esto. Aquí entonces, por ejemplo, sería un arqueólogo quien nos tiene que ayudar a reconstruir eso para que nosotros podamos extraer toda la información y después de las otras 2 fases reconstruir la historia. ¿Sí? Por ejemplo, acá decimos muchas veces, aquí hay un señor de todos los cautivos que está vinculado con el agua. ¿Quién será el que está vinculado con el agua? Y que está arriba. El que tiene la garza en la cabeza, por ejemplo. Nos está hablando de una relación de poder entre el señor que está representado en el centro, que si esa estela es de acá, alguien nos tendríamos que ir a verificar si esta estela corresponde justamente con estos señores y si estos señores los podemos identificar como señores de Caminal. Y entonces, si este tiene que ver con agua, entonces tenemos que pensar como un señorío que tenga que ver con agua.
Acá tenemos manifestaciones variadas de cerámica, tenemos manifestaciones que están orientadas hacia la representación justamente de la vida después de la muerte, de cómo se construye esa idea. Ya estuvimos analizando en la clase cuál es la visión del universo prehispánico, ¿verdad? Se recuerdan que por ahí salió el tema del inframundo, ¿a dónde van los muertos cuando dejan de existir? ¿Y por qué existe esa relación entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos? Y si ese mundo de los muertos se corresponde con la idea de que del cristianismo, de que los buenos se van al cielo y los malos se van al infierno. Y dijimos que no. Y esa también es la razón por la cual dentro del sistema maya de conformación de la identidad, nosotros vamos a encontrar que las ofrendas de los entierros son extremadamente llamativas y extremadamente ricas. ¿Por qué? Porque hay una conciencia de que la vida continúa después de la muerte. Entonces, por ejemplo, acá en el caso del entierro que está recreado acá, vemos a la persona que sale de la vida terrena, pero tiene que llevarse los objetos personales que le van a ayudar a poder vivir en un mundo distinto al que se encuentra. La escala, entonces, aquí va a ser muy obvia, ¿verdad? Una persona del común va a llevarse los objetos más sencillos. Una persona de una élite obviamente va a tener en su entierro cosas que lo representen como tal, porque la vida continúa en el inframundo. Licenciado, ¿Qué man? en algunos pueblos hasta hoy en día se hace eso, ¿verdad? Hasta hoy en día se hace eso, exactamente. El entierro sigue, ya es occidental y es cristiano, pero en el ataúd Van meten, platos, van platitos, tacitas, el pan de esquipulas, que es una tierrita, para que se pueda alimentar en la otra vida. O sea, eso continúa. Y ahí viene otro punto. O sea, ya mencioné lo de los tocados, por ejemplo, que todavía nuestras mujeres usan en el interior de Guatemala. Usted acaba de mencionar algo que todavía se sigue haciendo y que de alguna manera enlaza perfectamente una cultura con la otra. Relativamente básica, son vajillas muy sencillas. Sin embargo, ustedes pueden observar en ellas la proporción, la simetría, la calidad en el acabado. Entendamos siempre que aquí no hay torno, ¿verdad? Entonces las figuras esféricas, por ejemplo, son manuales. ¿Sí? Vean la perfección de ese acabado. De acá se ve, por ejemplo, la forma como de pez que tiene. Entonces ahí hay una construcción ideológica, entiéndase de idea, ¿verdad? De la representación de la realidad transformada en un bien utilitario. Estas vasijas con púas, ¿verdad? Que normalmente tienden a manifestar cierta confusión de qué puedan representar. Me decía mi Gabriel, ¿verdad? Que estas son ceibas. ¿Verdad? ¿Han visto la ceiba cuando empieza a crecer? Que se llena de púas, que es un mecanismo de autodefensa para que los animales no suban y quiebren las ramas. Entonces se llenan de púas y conforme el tronco se va engrosando, se van desapareciendo las púas. Entonces, la ceiba es un árbol sagrado desde el tiempo del preclásico. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, ese vínculo que hay entre la ceiba y Guatemala sigue permanentemente vigente desde esa temporalidad. Y acá lo interesante es cómo el artista captura esa idea y la transforma en objetos cerámicos que sirvan para la elaboración, por ejemplo, de ritos o de la cotidianidad. Que va representando un poquito la vida cotidiana, ¿sí? Vida cotidiana que se sigue perpetuando en Guatemala, ¿verdad? Con los alimentos básicos, maíz, aguacate, frijol, calabaza, y otro chile. O por ejemplo la elaboración o la nixtamalización del maíz, que dijimos desde un principio, ¿verdad? Que esto se comparte con algunas regiones de América y otras son exclusivas de Mesoamérica. Acá ven ustedes. Acá tienen ustedes una serie de piezas cerámicas con fines utilitarios. Si se dan cuenta, acá se redujo muchísimo su valor artístico. Son piezas que tienen un valor utilitario que nos están ayudando a reconstruir, en este caso, la vida cotidiana de los pueblos prehispánicos. Distinción: no todo en los museos es arte. No todos los museos son arte. Uno tiende a pensar que cuando uno va al museo lo que va a ver es arte. No es así.
Hay objetos que son utilitarios, que solo nos sirven a los historiadores para reconstruir el pasado. No tienen que ver con el arte. Muchas veces también caemos en eso, ¿verdad? Encontramos algo y decimos, ay, es una obra de arte. No siempre lo es. Que tienen ciertas calidades, sí, pero también entre esto y la cerámica que vimos al principio hay una gran diferencia, ¿verdad? Esto es utilitario.